de lo que es una presentación magistral a una presentación de lo que es mi proyecto con mi página web y que lógicamente pienso que puede ser de interés para quienes puedan estar en este circuito de estudios sobre temas de turismo. La presentación o la ponencia tiene que ver con el estudio de las tendencias innovadoras del turismo rural comunitario y las competencias del profesional del turismo. Si nos recordamos, Carlos Albán tuvo una magistral presentación sobre lo que son las competencias de ese perfil profesional y qué tendencias se estaban presentando a nivel de ese perfil tan cotizado aquí en Ecuador. Sin embargo, en mi caso, yo quisiera decir que voy a hablar más de los procesos inherentes a lo que es el turismo rural comunitario, también a todos estos elementos tan importantes en el ser humano como son las competencias y, por qué no decirlo, cómo vemos nosotros esta articulación entre el turismo y las personas y cómo nosotros como docentes, la mayoría acá en esta sala compartiendo este escenario, más de 30 personas, tenemos la obligatoriedad de dirigir toda esta masa humana, este componente humano, a crear mayores espacios con sus propias competencias. Y para ello yo me he permitido generar este proceso de trabajo para lograr entender hacia dónde están estas innovaciones en el ámbito del talento humano con el turismo rural. Entender que estas innovaciones a partir de este momento que nos cambió la vida a todos desde marzo del año pasado o desde el año 2019, como fue con la pandemia del COVID-2019 o la COVID-2019, nos da lugar a pensar dónde estamos situados, qué estamos haciendo por este rumbo que evoluciona en la humanidad y no solamente qué hacemos con este componente tan importante de desarrollo económico como es el turismo. Entendemos por esas innovaciones, esas tendencias que se derivan a partir de una crisis que nadie esperaba y que se ha convertido en un elemento sensible para todos los que estamos detrás de cámaras, detrás de una virtualidad, detrás de un estudiante que estamos formando. Entender que ya no se trata de cubrir un espacio en el turismo que es tradicional. Se trata de innovaciones que van a invitarnos a pensar las estrategias que se dan cuando hablamos de desplazamientos cortos, cuando entendemos que tenemos que hacer más turismo familiar, cuando entendemos que posiblemente ese componente de negocio y evento cambió para entender que de alguna forma habrá que considerar turismo de naturaleza, a lo mejor turismo cultural, a lo mejor turismo gastronómico, a lo mejor turismo educativo, conocer estilos de vida y culturas distintas a las que normalmente nos encontramos. Con esa idea que tenía desde el año 2019, que ingresé a la UNACH, entendía de alguna forma que mi proyecto tenía que vincular otros escenarios y para ello comprendí la necesidad de intercambiar con universidades de las Fuerzas Armadas aquí en Ecuador, con el Colegio de Posgraduado en México, como es Colpo, como todo el mundo lo conoce, y la Universidad de Guadalajara en México. Entendí de alguna forma que aun cuando Ecuador está caracterizada por 9 zonas y que cada zona tenía una importancia estratégica, el estudio de las tendencias innovadoras de ese turismo rural cambiaba radicalmente en función a sus condiciones en cuanto a cada provincia. Por lo tanto, busqué la manera que los docentes que intervenían en el proyecto de la ESPE se ocuparan de todo el estudio de Cotopaxi y obviamente que todos aquellos que estaban como docentes de UNACH se ocuparan del estudio correspondiente a la provincia de Chimborazo. Para quienes no son posiblemente de Ecuador, así como están las 9 zonas, estas 2 provincias se caracterizan de una manera muy importante dentro de las 24 provincias que tiene el país. Y me estoy refiriendo a provincias que corresponden a la zona 3 y que de alguna manera representan al centro del país porque se encuentra en una región interandina o de sierra.
En el caso de los docentes colaboradores en la provincia de Cotopaxi, han tenido la oportunidad de estudiar los 7 cantones y ver dentro de estos 7 cantones la derivación de sus respectivas parroquias, tanto rurales como urbanas. En el caso de Chimborazo, que está localizado en el cantón de Riobamba, indudablemente aquí la parte más importante era aquella referida al área rural, donde específicamente se conglomeraba 11 parroquias rurales y que de alguna manera representaban las 5 parroquias tan importantes como son las urbanas. Lo que quiero decir con esto es que la combinación de competencias, no solamente de los docentes, sino de las personas articuladas en el proyecto, daba lugar a entender, digamos, el desarrollo del mismo a través de una serie de aspectos que no se habían planificado. El proyecto como tal tenía una duración de 18 meses y lógicamente el proyecto buscaba comprender esas características del turismo rural tanto de una provincia con la otra, entender cuáles son esas adaptabilidades que se tenía que dar en términos de la oferta y la demanda, entender cómo se dan esas innovaciones en base a segmentos del mercado, qué cosa tiene ese mercado, qué importancia estratégica tiene para lo que es la sostenibilidad de ese proceso tan importante como es el desarrollo endógeno y comprender de alguna manera esa autenticidad y al mismo tiempo ese canal diferenciador entre no solamente los atractivos, sino las condiciones que rigen para esas comunidades. A tal efecto, entendíamos que el proyecto podría vincularse con 3 objetivos estratégicos del Plan Nacional del país, como es el objetivo de garantizar una vida digna, el objetivo de impulsar la productividad y el objetivo de incentivar una sociedad participativa. Partí de alguna forma de comprender que el turismo rural comunitario, además de que es un debate, qué es lo rural, qué es lo comunitario, representa una oportunidad de ingreso y al mismo tiempo una oportunidad del desarrollo sostenible para las comunidades. ¿Por qué? Porque está identificado por unas riquezas de recursos, de potencialidades turísticas que determina de alguna manera ese crecimiento poblacional o comunitario que tiene en el país estas condiciones de esta provincia. Pero además, estos recursos y estas potencialidades se convierten en atractivos que van beneficiando cada vez más a la actividad económica del sector. Si bien es cierto, se colocó el proyecto en una proyección prospectivamente sin pensar en la pandemia, también es cierto que lo buscamos y lo vimos como un eje estratégico para el desarrollo del país. Muestra de ella es porque el turismo tiene un reconocimiento a nivel global, a nivel de organismos internacionales, que han dedicado muchísimos esfuerzos para conceder esa importancia estratégica que tiene y esa preponderancia en términos de lo que es el crecimiento de este sector. Bien, entendí entonces que el turismo rural puede verse desde diferentes esferas, pero la esfera quizás más importante para mí es sobre ese componente de unidades familiares campesinas que tiene por fin la identificación de pobladores de una región, pero además que pueden estar identificadas por cooperativas o por pueblos indígenas. Esta actividad integrada de alguna forma puede dar origen a una complementariedad que identifica lo tradicional y lógicamente las áreas rurales. Entender que es una actividad turística que se desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible sería lo ideal, pero con la participación de esas poblaciones locales. ¿Qué ocurre? Que es obvio que el turismo ha respondido a procesos de crecimiento que apuntan a un desarrollo sostenible, que apunta a una gestión de turismo, que apunta al desarrollo de las competencias internas y externas en términos del talento humano y lógicamente a un patrimonio que identifica no solamente la provincia, sino también los cantones y esa misma
parroquias que están dentro de sí mismas. Lo concebí como la posibilidad de crear un modelo de gestión que sustente esa participación local como un eje clave que permita esa sostenibilidad tan añorada en la actividad turística, pero además entendido como un factor que incluye factores económicos, factores sociales, factores que tienen que ver con las poblaciones rurales. Sabemos perfectamente los múltiples beneficios que se derivan del turismo rural comunitario. No solamente tiene que ver con la sostenibilidad económica, sino también ambiental, pero también esa sostenibilidad sociocultural que es necesario y de emergencia crear para promoverlo. Entender que es necesario más inclusión, es necesario valorar ese patrimonio local cultural tangible e intangible, la preservación de la identidad local que se va perdiendo cada vez más, que ocurre en las poblaciones rurales comunitarias, que la gran mayoría de los estudiantes que posiblemente tengan interés en este sector se gradúan y añoran irse a las grandes ciudades o salir del país. Y se va perdiendo poco a poco su identidad. Y se convierte en hay una reconversión de ese espacio y de ese tiempo que posiblemente no se recupera. Comprender de alguna forma el turismo tiene algunos elementos claves que va fortaleciendo sus condiciones. Esos elementos claves yo lo veo desde diferentes perspectivas. En lo económico, a través de sus propias condiciones del medio rural que lo identifica. En lo social, indudablemente, en la necesidad de promover esa asociatividad para enaltecer la organización social. En lo social, esa participación de mujeres que tanto hablaba Mayra, esa necesidad de comprender que la mujer tiene un puesto estratégico dentro de la sociedad, pero que además lo tiene en el mundo. Entender el componente ambiental como ese uso sostenible de recursos naturales que identifica parte de esa planificación del territorio. Y aún más el componente cultural que no debe perderse, que se debe mantener, y para ello es necesario incorporar una serie de elementos como por ejemplo promover la formación, promover la capacitación, promover el intercambio, promover la visibilidad de los elementos que incluye el fortalecimiento de la identidad local, pero también regional y también nacional. Entender que las comunidades es un sinfín de factores que lo atribuyen no solamente la parte autóctona de las personas, sino que lo incluye la parte global de lo que representa la colectividad dentro de esa comunidad. No hay un componente que identifique realmente buenas intenciones cuando se habla de sostenibilidad, de política de turismo sostenible, estudio de buenas prácticas. La realidad realmente de lo que nos hemos encontrado es que hay otros elementos que influyen dentro de ese proceso medible para destacar y desarrollar ese recurso en el desarrollo turístico, en esa parte de cultura y naturaleza. El turismo internacional indudablemente ha permitido crear unos espacios que posiblemente antes no se miraban. Y esos espacios están dirigidos a mirar lo que hay dentro de las poblaciones locales, provinciales o como lo queramos llamar. La situación actual es indudablemente lo que nos acompaña ese momento de sensibilidad por la COVID, pero indudablemente una vez superado esto yo pienso que se va a visibilizar mucho más ese contacto con las comunidades y va a acrecentar el turismo internacional de cara a lo que es este proceso de cambio en términos de las nuevas tendencias del turismo. Nuestro punto de partida indudablemente era conocer un poco esos sectores rurales. Lástima que durante el año y medio que llevamos desarrollando el proyecto no hemos podido acercarnos, pero lo hemos hecho documentalmente, lo hemos hecho a través de las redes, pero encontramos necesidades puntuales de impulsar
políticas públicas, ordenanzas municipales, apoyo a emprendedores y facilidades de financiamiento para estas poblaciones de turismo que tienen atractivos en lo rural y en lo comunitario. Pero más aún así, creo yo que está enfocado la presencia de mi proyecto en entender que tenemos que buscar la manera de realzar ese proceso que tiene que ver con la responsabilidad social, la necesidad de entender el papel que juegan los stakeholders, pero más aún entender el proceso de transparencia que conlleva el trabajo de la mano de estas poblaciones. Tener un referente claro respecto a esas capacidades de las personas en y para su actividad laboral es importante. Comprender el estudio y la implementación de mejoras de desempeño en la actividad laboral. No es válido comprender que una persona que ha estudiado 4 y 5 años en una universidad, tú lo encuentres luego en una tienda, y no por desmerecer el carácter de dependiente o de servidor en una tienda, sino que creo que esta gente tiene que estar fortaleciendo como un emprendimiento, un trabajo más profundo, en términos de lo que es el turismo rural comunitario, más que irse a esas poblaciones de crecimiento importante y que generan empleo. El problema para mí es el mejorar ese desempeño, ese empleo dentro de las mismas comunidades y que sean las mismas personas que conocen sus atractivos quienes sean partícipes de un cambio cultural y un cambio visible al turismo en términos internacionales, nacionales y locales. Se busca la productividad y el desempeño en ese componente laboral. ¿Qué entiendo yo por ese componente que se caracteriza con la persona que se va educando? Lo entiendo como competencia. Lo entiendo desde la perspectiva del proyecto TUNI, que fue para un ajuste a la educación superior para América Latina y para el mundo de lo que se considera las competencias. Entender que es la búsqueda de objetivos muy definidos que contribuyan al desarrollo de comparables y comprensibles de lo que es ese nivel de convergencia entre lo que son áreas temáticas y conocimientos y esa condición tan puntual de lo que es demostrar tu propio ser. Entender que desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias tanto genéricas como relativas en las áreas de estudios inherentes a una especialidad, en este caso el turismo, es necesario vincularlo. Entender que el logro de la excelencia se da cuando se buscan las competencias. Yo siempre llevo mi lámina de mi tiburón, las competencias es lo que yo puedo ver fuera de mí misma, lo que yo noto como visible, es decir, conocimiento, habilidades, destreza, pero internamente existe un sinfín de competencias que tiene cada profesional, que es lo no visible. Es el núcleo de la personalidad difícil de detectar y que es necesario caracterizarla en una actividad desarrollada. Comprender que cada persona tiene infinidades de competencias y que cada competencia le lleva a ser mejor, no a estar por encima de alguien. Es entender que la vinculación y la motivación que pueda tener un profesional en turismo por levantar ese mercado que está tan dejado como es el turismo rural comunitario, puede ser un elemento estratégico que influya en esa calidad tan esperada del turismo, en esa necesidad tan requerida en el desarrollo turístico. Es incorporar al factor humano en procesos muy puntuales que determinan de alguna forma las condiciones que repercuten en la gestión del desarrollo del estudiante en términos de su perfil. Como les dije, Cotopaxi y Chimborazo son las dos provincias más importantes. Yo he querido hacer un instrumento que brevemente en corto les voy a explicar, pero dentro del instrumento he querido revisar cómo el INEM tiene su propia caracterización de competencia y saber si realmente
Eso es lo que nosotros encontramos en nuestro medio laboral en términos de lo rural y de lo comunitario. Bueno, espero con este proyecto, que está por culminarse en unos 4 o 5 meses, lograr generar ese conocimiento en el ámbito turístico y hotelero para generar nuevas líneas, en especial esa línea tan relevante como es lo rural comunitario, lo es relevante para todo el continente, lo debe ser también para las universidades. En entender que es necesario tener un registro del potencial turístico rural comunitario que está aplicándose en términos de la provincia de Cotopaxi y Chimborazo, y lógicamente generar alianzas estratégicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la Universidad de la UNACH, con las universidades extranjeras. El impacto que espero es social, es científico, es económico, como cualquier académica. Estimo que se logre una concientización y una participación comunitaria en términos de lo que es la revalorización de este patrimonio tan importante, no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Comprender un poco que es necesario ese trabajo en equipo, que es necesario el desarrollo de esas habilidades y esa formación del estudiante que tenemos en aula. Comprender que es importantísimo la comunidad de aprendizaje y turismo. Tengo un colega en la UNACH que admiro mucho, es el ingeniero Daniel Guerrero, que siempre dice que es necesario ampliar una cátedra en educación turística, y yo lo creo necesario. Bien, para esto es necesario comprender que mi proyecto está vinculándose a ese proceso de comprensión por parte de los actores laborales, locales, regionales y de toda la zona 3, para que comprenda que este elemento puntual de lo rural y comunitario permite elevar la economía local, permite generar fuentes de trabajo con gente que comprende el valor de las competencias, la sensibilización del valor que tiene la empleabilidad. Toda persona tiene derecho a un empleo, tiene derecho a mantener su empleo, a crear empleo y a crecer con su país. Tiene derecho a un crecimiento económico y obviamente a ofrecer un mayor servicio rural comunitario, incrementando ese elemento tan puntual como es ese componente de servicio. Me permito brevemente, si me lo permiten, mirar un poco cómo a través del tiempo yo he querido establecer esa parte de mi trabajo como académica en el marco del turismo rural comunitario, y he creído conveniente la necesidad puntual de crear divulgación de nuestro proyecto a través de una página, que es una página muy sencilla de comprender. Les invito a todos, ya les voy a colocar el link, a visitarla, los que tengan interés, pero quiero dejarla de muestra como un trabajo colaborativo con diferentes universidades. Actualmente estoy en la etapa de esta encuesta de proyecto, una primera encuesta de validar la competencia del talento humano en los prestadores de servicios turísticos, y solamente intento saber qué pasa en Cotopaxi, qué pasa en Chimborazo, qué pasa con esa gente que se gradúa, que se va y busca un trabajo en cualquier otro lugar y que revaloriza o valoriza el componente rural comunitario. Estoy trabajando con la encuesta para cargos específicos del sector turístico en las normas INEM y conocer un poco hacia dónde nos vamos dirigiendo. En mi página web ustedes pueden ver cómo está nuestro proyecto, un resumen ejecutivo que caracteriza de alguna manera la representación estratégica que tiene el turismo rural comunitario en el mundo. Yo cuento con un gran equipo de gente que en este momento me ha acogido, no solamente como venezolana, como investigadora, como docente, sino también compañera de un área que no es la mía, pero indudablemente que hago lo mejor que puedo. Estoy acompañada con el doctor Víctor Velasco, con mi amiga cercana, la doctora Silvia Aldaz, con Luis Quevedo,
Estoy acompañada por dos grandes personas de México, que son los representantes de nuestro proyecto en ese país y quienes tienen a cargo la difusión a través de un libro que esperamos tenerlo a final de año. Estoy acompañada lógicamente, de mis compañeros y amigos, Carlos Albán, Luis Palomino, la ingeniera Mayra Quiñones, la ingeniera Yané Ortega de la ESPE. Como resultado hemos obtenido cosas muy satisfactorias. Hemos llevado a feliz término nuestros avances en el proyecto. Hemos creado boletines de turismo rurales que están todos a disposición. Hemos hecho un buen arqueo de bibliografía sobre esta área. Hemos creado componentes de proyectos de investigación. Hemos creado publicaciones. Entre las publicaciones hemos creado libros. Hemos tenido oportunidades de crear boletines y hemos tenido muchísimos artículos como equipo de trabajo. Dentro de lo que son los eventos, hemos tenido oportunidad de estar en Colombia, en Venezuela, en eventos que indudablemente han puesto en un importante lugar nuestro proyecto. Hemos estado en conferencias internacionales como fue el Congreso de Innovación en términos de tecnología, información y comunicación, que lo tuvimos con diferentes países en el mundo. Hemos creado congresos internos y, lógicamente, congresos internacionales desde Ecuador. Hemos estado creando importantes información sobre nuestro proyecto, sobre nuestra práctica del turismo rural comunitario y talento humano. Y bueno, mi invitación es a conocer nuestra página, a formar parte, si se quiere, de comentarios que para mí van a ser importantes. Estoy siempre a disposición de intercambiar con quienes deseen ser parte de este trabajo que puede replicarse en otras provincias y que yo estoy segura que pueden hacer uso de esta información, que son indudablemente parte de nuestro trabajo como docentes universitarios. Bueno, muchas gracias, Diomira. Traté de cumplir con el tiempo, exactamente los 40 minutos que me correspondían. Estoy a la orden para cualquier inquietud, para cualquier información que quieran tener que compartir conmigo. Hola, Diomira. Bueno, creo que Diomira no nos escucha. ¿Alguien me escucha por allí? Sí se escucha, doctora. Bueno, perfecto. Entiendo que Diomira está por allí, pero creo que no nos escucha. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Muy buenas noches, doctora. Sí, dígame. Si me escucha, Yuber Azúa de Manta, provincia de Manabí. Sí, perfecto. Docente de la Facultad de Hotelería y Turismo. Perfecto. Me pareció muy interesante su exposición y de alguna manera creo que ha sido muy beneficioso los aportes que a través de la exposición suya nos ha permitido escuchar y ver el día de hoy. Sin embargo, quisiera, si usted pudiera, en una situación más puntual y específica, señalar cuáles podrían ser esas tendencias innovadoras del turismo, tomando en consideración la situación actual del COVID-19 por la cual estamos atravesando. Si usted es muy amable, por favor. Sí, claro. Estamos conscientes que nosotros no hemos terminado esas tendencias que nos invita a revisar qué cosas hay de nuevo, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta, pero hemos revisado un documento en un informe global que nos hacen saber que las tendencias con respecto al turismo en términos de la COVID
es realizar desplazamientos cortos que no implique aglomeración, turismo familiar, escapadas de corta duración, tal cual como lo estás escuchando, turismo de naturaleza por su condición de amplitud en términos de lo que pudiese ser esos atractivos naturales. Entendíamos de alguna forma cuando leíamos en mi grupo de lectura con mi equipo de trabajo lo que indicaba ese informe, conocer los estilos de vida y cultura dentro de todo ese componente cultural en corto, por decirlo de alguna forma, familiar, cercano a tu comunidad. Esto es lo que se está manifestando en estos momentos, como las tendencias innovadoras. Bien, efectivamente, ¿no? De alguna manera se prevé que el turismo se tendrá que reactivar de una manera muy cautelosa, si cabe el término. Se está tendiendo al desarrollo del turismo local, como bien usted desarrolla, explica, un turismo interno y que quizás después de algunos años pudiésemos estar ya a un nivel de un turismo internacional que genere mayores beneficios y que pueda ser beneficioso para todos los países que tienen en su territorio atractivos naturales y culturales, ¿sí? O sea, en ese sentido comparto su criterio. Ahora, estamos claros que el turismo, así como tiene situaciones positivas, también tiene situaciones que lamentablemente derivan en aspectos negativos, ¿no? Por decir algo, una masificación turística en un atractivo puede conllevar a lo mejor a una sobrecarga, puede generar a lo mejor problemas de contaminación, puede generar en algunos casos o circunstancias el deterioro del atractivo, sobre todo en áreas protegidas, en áreas arqueológicas que pudiésemos citar muy rápidamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando usted también se enfoca muy bien y trae alusión el asunto de las competencias genéricas o profesionales, desde el punto de vista de las habilidades, destrezas y conocimientos que tiene que tenerse para desarrollar estas competencias, ¿cómo podríamos enlazar, doctora, con relación al tema al cual usted ha desarrollado, el turismo rural y comunitario? Bueno, te voy a decir algo, Joven. Te voy a confesar sinceramente, es muy difícil que nuestros países, cuando te digo nuestros países, ahí incluyo América del Sur, se incorpore el proceso de competencia tal cual. Nosotros pensamos que las competencias es el resultado de esa característica tan puntual que puede tener un estudiante, porque yo lo estoy viendo desde la academia. ¿Qué estamos haciendo para llevarlo al mercado laboral? ¿Qué pasa con ese estudiante que está 5 años allí sentado y que finalmente sale y encuentra un trabajo y ahí se queda, ¿verdad? Entonces, entender que debemos afinar esas estructuras educativas desde el componente de las competencias implica identificar e intercambiar una serie de componentes que determina una metodología muy puntual dentro del sistema de educación superior. Yo puedo hablar cosas bellísimas de las competencias. De hecho, es mi línea y es digamos, el campo que más he trabajado desde mi perspectiva empresarial. En términos del turismo, lo que yo percibo es que el estudiante no mira internamente todo aquello que puede aprender en todo lo que pudiese ser, ¿qué te puedo decir? Las guías, las capacitaciones que recibe internamente en la universidad o fuera, todo lo que tiene que ver con las visitas a otras provincias, no lo percibe como un elemento que lo identifique como profesional. Entonces, el contexto de las competencias implica una intensa reflexión sobre lo que es la educación superior hacia abajo. ¿Cómo me estoy comportando yo como docente, especialista? En tu caso, me imagino, en el área de turismo, en mi caso, en el área de empresa, y cómo yo puedo combinar esos dos escenarios. Entender que hay cosas del turismo que no podemos llevar a lo rural o lo comunitario, porque la misma gente no está empoderada
de sus propias condiciones, por ejemplo, toma de decisiones, seguridad en sí mismo, comunicación, dominio del inglés o de cualquier otro idioma, representación de lo que es su propia seguridad, liderazgo, conocimiento de sus propios valores, de sus propios recursos tangibles e intangibles. La misma gente, si no lo hace, lastimosamente, no podemos esperar nada, absolutamente nada del contexto actual. Por ejemplo, en mi encuesta que pasa, yo diría más de 70 preguntas, una de las cosas que preguntaba era la caracterización de las competencias desde el profesional que se está formando, tanto con los ya formados como los que vienen de estar en el octavo, noveno de turismo, que comprenden, que entienden ellos como las principales competencias para ejercer esa condición de ingeniero en turismo o de licenciado en turismo, en administración turística. Por ejemplo, pregunté sobre formación prácticas, sobre la capacidad de tomar decisiones, como la capacidad de tener o generar ideas, expresión oral y escrita, dominio de TICs, empatía, iniciativas personales, liderazgo, integración grupal. Y yo te pregunto, quizás son ellos los estudiantes que deben adquirirla o somos nosotros como actores principales en aula que debemos transmitirla. Entonces un debate, querido Jover, que se escapa de nuestras manos, porque ni siquiera la misma metodología y las competencias para certificar al estudiante no se hacen. Mi experiencia en las escuelas de turismo que yo he estado es que el docente posiblemente no tiene ni siquiera las competencias para ser docente. Lo digo con la responsabilidad del caso. Se necesita de una cátedra muy amplia para que el docente comprenda que no es llegar y poner a los estudiantes a exponer. Se necesita un criterio muy elevado sobre lo que es ética y valores como para comprender que el estudiante no es aquel que tiene que copiar de mí lo malo, sino lo bueno. ¿Me explico? O sea, es una condición quizás sensible de tratar, pero muy importante de discutir en estos espacios académicos y de sincerarnos. Eso es lo que yo creo, Jover. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Solamente quisiera quizás agregar una situación a la cual usted muy se refiere, el nivel de concientización que deben tener las personas que justamente estarían al frente de la actividad turística en el ámbito rural y comunitario, ¿sí? Los valores que deben darle y mantenerlos, ¿sí? Muy bien, le agradezco muchísimo por su aclaración. Y para compartir contigo tu propio criterio, decirte que yo digo, ¿con qué ética tú me puedes reclamar una cosa cuando tú mismo como docente o como actor principal dentro de una estructura académica no me lo das? Es un doble discurso, una doble ética y hay que revisarse mucho. O sea, yo creo que aquí tiene que parar en cualquier momento esa necesidad de poner a hacer al otro sin entender que hay una combinación del ser, estar y hacer. Muchas gracias, doctora. Bueno, Diomira, muchas gracias. Creo que se te cayó la comunicación. Sí, exactamente. Decía, banda baja, pero volviste. Sí, volví. Muchísimas gracias, doctora Magda, por la colaboración. Gracias a cada uno de los que participaron en el evento de hoy. Al doctor Armando Burgos, la doctora Magda Cejas. Gracias por su intervención, de verdad que estuvo muy buena, muy interesante y bastante nutritivo. Creo que de alguna manera abarcó como que de todo un poco y eso es bastante gratificante para cada uno de nosotros y creo que durante mi ausencia estuvo bastante intervenciones, bastantes preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. No te preocupes que hice tu papel, pero con 56 años. No, lo hice encantada de la vida. Recuerda que yo como vicerrectora académica de CIDE
soy parte de la familia de ustedes, así que no hay problema. Claro que sí. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buenas La noches, invitación gracias. es para la de mañana, que nos acompañen. Igualmente, comenzamos a las 15 horas hasta las 20. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, ¿cómo no? La